Muy buenas tardes y también buen momento donde celebramos evidentemente nuestro fiel difunto, el recuerdo y el honor y la honradez que se le deben a todas aquellas personas que no están con nosotros. Nosotros estamos aquí porque no tenemos ningún tipo de puente, estamos al pie del cañón y por eso en esa celebración, en ese honor y en ese rendir memoria a todas aquellas personas que no están con nosotros, que se marcharon de nuestra vera y nos dejaron, pues les rendimos el pertinente honor, como nosotros rendimos todos los viernes el honor a Málaga, porque ese, como siempre les digo, es nuestro objetivo y no deja de serlo. Llevamos unas semanas hablándoles de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la política, sobre todo esa política andaluza desde el punto de vista malacitano, pero vamos a hacer un intermedio, vamos a seguir hablando y recuerden que el año que viene tenemos esas municipales y que también haremos una programación especial en torno a todos los partidos políticos y todas las opciones y todos los candidatos y candidatas que se presenten a la alcaldía de Málaga, y en las andaluzas pues estamos hablando con los partidos desde el punto de vista malagueño. En ese intervalo, como les decíamos, volvemos a adentrarnos en todas aquellas cuestiones que hemos traído aquí y que seguimos trayendo en torno a las nuevas tecnologías, a las nuevas investigaciones que se producen tanto en Málaga como desde Málaga hacia el exterior. Y hoy vamos a llevarles una cuestión que puede parecer eminentemente científica, que lo es, pero también extraña para nuestros oídos, puesto que si les hablamos de termografía todavía pueden tener algún reconocimiento, pero un termógrafo de nivel 2, evidentemente a lo mejor se nos escapa la nomenclatura y la denominación de ese aspecto, pero hoy nosotros tenemos a ese termógrafo de nivel 2 porque está con nosotros don Francisco Soto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué es un termógrafo de nivel 2? Evidentemente habrá varios niveles y en tu caso el nivel 2. Efectivamente. Bueno, lo primero, gracias por invitarme y un placer estar aquí. Y bueno, pues un termógrafo de nivel 2 es una persona que se dedica a la termografía infrarroja, al manejo de cámaras térmicas, pues para obtener información de muchísimas cosas, pero que tiene una formación muy especializada y además reconocida a nivel internacional por una norma ISO, un estándar internacional de los que hay 3 niveles y bueno, pues en este caso yo he conseguido llegar al nivel 2, cursos, unos exámenes y tal, y en fin, pues eso te permite tener un conocimiento bastante profundo de esta tecnología en la que tan importante es la cámara como quien la maneja. Paco, decíamos que podía extrañar a todas aquellas personas que no estén viendo ahora, y es una tecnología que empezó o está dentro del mundo de la construcción, pero que ahora está acaparando unos mundos, sobre todo el de la medicina, y está abriendo unos espacios hasta ahora irreconocibles en cuanto a esa tecnología, puesto que venía, como decíamos, del mundo de la construcción. Sí, tradicionalmente o en los últimos años el mundo de la construcción pues bueno, ha explotado bastante esta tecnología, principalmente pues en otros países y bueno, digamos para conseguir medir y percibir las condiciones constructivas que son muy importantes en general y en otros países pues mucho más, países nórdicos. Pero sí que es verdad que en estos pues prácticamente 40 años que la marca que yo distribuyo y utilizo pues lleva fabricando cámaras manuales, se han ido desarrollando muchas utilidades porque bueno, en los cursos que impartimos sobre termografía lo decimos, es una técnica multidisciplinar en la que, de hecho a mí lo que más me cuesta explicar es para qué sirve, porque realmente sirve para aquello para lo que el calor o la ausencia de calor tenga significado para ti. En la construcción, pues un puente térmico es algo no deseable, como estamos viendo en las imágenes, esas manchas moradas, oscuras, son entradas de aire, que no queremos que eso pase, de hecho, es uno de los motivos que hace que nuestras casas sean tan frías. Yo siempre lo cuento cuando hablamos en distintos foros,
que, que cuando dice una de nuestras madres, de nuestros familiares, hay que ver que hoy hace frío hasta en la calle, eso viene porque en las viviendas entra aire por rendijas que ni nos imaginamos y bueno, los pies fríos, esa sensación de frío. Entonces todo esto, gracias a esta tecnología y a otras que también usamos, como el ensayo de blower door o de ventilador, pues permite que los hogares sean cada vez más confortables. Y esto, claro, en el momento que esta herramienta se ha ido un poco extendiendo, pues se le han ido dando otros usos, como el uso médico, que también estamos añadiendo. En Estados Unidos se usa muchísimo para la prevención del cáncer de mama, sin exponer a las personas a radiación. Y bueno, y aquí en Málaga estamos empezando a trabajar con fibromialgia, estamos empezando a trabajar con casos de tráfico, en los que esas lesiones leves que en otras tecnologías son difíciles de apreciar, pues aquí con la termografía se dan unos datos muy importantes para tener una pista, porque sí que es cierto que en ese aspecto lo que vemos es frío o calor. Entonces quizás no es tan específica como otras materias que sí te dicen, oye, ¿no? Ves cosas más concretas. Pero también sí que es verdad que se ven cosas que con otras tecnologías no se ven, y ya el ojo experto y el facultativo también en este caso siempre, pues puede un poco asociar ese calor, ese frío, a qué marcha bien o a qué no marcha bien. Aunque trataremos todos los temas que estás desplegando, evidentemente decíamos, un comienzo en la construcción, sobre todo por aquello de los valores energéticos de los edificios y de las calidades energéticas que cada vez más estamos asociando a un buen aprovechamiento del espacio. No tenemos que poner tanto calor o tanto frío si la habitación o el espacio está bien acondicionado y no hay fugas como las que estábamos viendo en esos morados, o no hay ya estamos haciéndonos a la calidad energética. Las edificaciones tienen una calificación y tiene que venir un experto y dar un certificado energético a esas casas con un nivel que va por denominación de letras, ¿no? Hemos hablado aquí con arquitectos y con personal especializado, pero eso ya está en nuestras vidas, como otras tantas cuestiones que aparecían de ciencia ficción, ahora a la hora de construcción y a la hora de rehabilitación, porque es muy importante. La construcción evidentemente es novedosa y es nueva, pero la rehabilitación sí que se adscribe a todas esas cuestiones de las que estamos hablando, y los certificados que lo están pidiendo los gobiernos Sí, sí, para, sí. por ejemplo, un alquiler, ¿no? De hecho, se sigue barajando la posibilidad de que en un futuro paguemos impuestos acorde a esa calidad energética que tenga nuestra vivienda. Entonces, claro, efectivamente Europa y esos objetivos que se lleva marcando todo el mundo para ir poco a poco mejorando el aprovechamiento energético y reduciendo la pobreza energética. Yo también siempre digo que la pobreza energética no es solo que no puedas pagar recibos de la luz, también es que tengas frío y no puedas rehabilitar tu casa para dejar de tener frío, porque no siempre todo se arregla añadiendo un equipo, sino muchas veces teniendo mejores calidades constructivas. El parque, el parque de rehabilitación de cualquier país es inmenso, porque en mayor o menor medida no nos acordamos de que las viviendas requieren un mantenimiento. Y claro, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, normalmente tarde. Entonces, es un parque muy importante y en el que las condiciones de rehabilitación nos van a permitir mejorar el confort, porque en Málaga no es tanto el problema del calor o el frío, que realmente en valores altos los tenemos durante poco tiempo, sino el confort. En Málaga yo siempre digo que, bueno, vas a una vivienda normal y alguno pues tiene un aire acondicionado en el salón o en el dormitorio, o no lo tiene. Entonces, claro, ¿qué ahorras, no? Mejorando la vivienda. No apagas ningún equipo, pero sí que es verdad que bueno, yo en muchas charlas, en muchos sitios a los que vamos, siempre digo, bueno, y realmente con lo que cuesta una vivienda
tengo que pasar frío en mi vivienda, y gracias a todos los avances tecnológicos ya hay formas de construir que permiten la vivienda pasiva, una vivienda con un comportamiento energético fantástico, que requiere muy poquita energía para darle confort. Y estas tecnologías, pues claro, colaboran un poco en el logro de ese objetivo. También hemos hablado aquí precisamente con arquitectos especializados de esas viviendas que provienen, si no me equivoco, de Alemania, el entorno de Alemania donde se produce la primera, ¿no? Donde se da la primera. Evidentemente son países con un mayor frío durante mayor tiempo. Y en España, según la situación en la que nos encontremos, en el caso de Málaga, evidentemente tendremos ni un mes en cómputo general, y nos quejamos, pero bueno, es que estamos hechos al calor. Efectivamente, cada uno vive en su clima. Y entonces hemos también empezado a escuchar aquello de viviendas pasivas, es decir, no me toques, que yo con lo que tengo ya estoy bien. Sería simplificarlo mucho, pero más o menos es así. Y ya estamos escuchando mucho viviendas pasivas y determinadas anglicismos o palabras que a lo mejor no sabemos qué es, pero todo va encaminado hacia la eficiencia energética. Efectivamente. Eficiencia energética e incluso sostenibilidad. Existen, siempre los que nos movemos en este mundo de ciertas tecnologías multidisciplinares y que bueno, al final en Málaga la construcción es un motor tremendo. Y bueno, pues acabas un poco asociándote a ese motor, y este tipo de tecnologías nos aproximan a esos certificados, que muchos de ellos van orientados al confort, van orientados a la salud, van orientados a la sostenibilidad. Y sí que es verdad que la mayoría de ellos recogen siempre de forma muy positiva que el edificio tenga un buen comportamiento energético, ya no solo porque tenga más o menos equipo, más o menos eficiente, sino porque el edificio en sí necesite poca energía. Uno de ellos, que es el que comentaba, que proviene de Alemania, es el certificado Passive House, que está perfectamente adaptado a cualquier clima, es decir, no es algo que se haga allí igual que aquí, todo lo contrario, aquí se hace como aquí hace falta. De hecho, es un certificado prestacional, en el que se busca que alcance un objetivo de una baja demanda energética, es decir, que necesites poca energía para alcanzar el confort, y después consíguelo como quieras. Consíguelo como quieras, justifícamelo, mídelo, es decir, garantízame que no solo eso aparece en un plano y tal, sino que se cumple realmente. Y bueno, si quieres la certificación, pues perfecto. La certificación es casi más una garantía de que todo se ha cumplido, más que otra cosa, ¿no? Hoy día, hace poco, estuve certificando una vivienda en el que, fíjate, que el hecho de que la vivienda sea hermética y no tenga esas entradas de aire que hemos visto antes es obligatorio. Obligatorio alcanzar un nivel de hermeticidad altísimo. Por supuesto hay un equipo de ventilación mecánica, pero que requiere muy poquita energía, pero que al final lo que se consigue es que entre aire por donde queremos y en la cantidad que queremos, para que entre justo el que necesitamos. De hecho, las ventanas se pueden abrir perfectamente, hay muchos mitos, ¿no?, con esas cosas. Pero sí que es verdad que la experiencia de confort en una vivienda pasiva se nota. Sobre todo, bueno, Passive House, que lleva tantos años desarrollándose y que además se mide. Es decir, el propietario que quiere puede perfectamente monitorizar temperatura y CO2 en su vivienda y, en fin, tenemos datos de muchísimos propietarios que además están contentísimos y aceptan visitas para verla, en fin, es algo que sabemos que funciona. Muchos profesionales cada vez estamos más ilusionados con este tipo de proyectos porque vemos que funciona, que nos requiere un nivel técnico que es de agradecer, ¿no?, para cualquier técnico, pues que te pida, ¿no?, que tú estés al día. Y sobre todo eso, que funciona muy bien. Y hace poco fue la conferencia nacional de Passive House España, en el que se presentan distintos proyectos. En este caso había una ponencia mía sobre ensayos de hermeticidad, que no se expuso, fue al libro de ponencia, pero bueno, en el que vamos viendo distintos casos, incluso edificios terciarios, restaurantes, es decir, de hecho, pronto tendremos en España el edificio Passive House más alto del mundo,
durante poco tiempo, porque hay otro Claro, más alto en Estados Unidos, pero bueno, hemos tenido recientemente una certificación en la Cala de Mija, en la que participamos nosotros, y bueno, siempre para nosotros es motivo de alegría que ocurran estas cosas porque se extiende algo que sabemos que funciona. Y después también otra terminología, aquello del blower door. Blower door. Efectivamente, el ensayo de ventilador. Básicamente, bueno, el ensayo es muy sencillo. Es un ventilador que ponemos en una puerta con una lona y sacamos aire de la vivienda, conseguimos una despresurización, es decir, sacar aire, para que entre aire por donde no debe. Y comprobamos esa entrada de aire con termografía, vemos por dónde entra y con el sistema blower door vemos cuánto entra. Todo ese aire hace que nuestros pies estén fríos, todo ese aire es aire de la calle que estamos enfriando gratuitamente. Bueno, gratuitamente no, pero bueno, estamos enfriándolo. Y bueno, es un ensayo que incluso cada vez lo hacemos más para promotoras y constructoras que quieren mejorar la calidad de sus viviendas, y bueno, sean passive house o no, que ellos sepan que todo está bien construido, como el ensayo de Amazon que te hacía mención, que tuvimos pues el honor de hacer uno de los ensayos más grandes de Europa ese año, el 2016, que fue la segunda nave de Amazon, 550 y tantos mil metros cúbicos, 24 ventiladores, bueno, las cosas pues como las hacen los americanos, ¿no?, a lo bruto. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita, muy curiosa, que te gusta, ¿no? Y lo que Amazon busca, que lo hace en todos sus centros, es comprobar la calidad de los cerramientos cuando todavía tienes al constructor para decirle, oye, pues hemos encontrado estas cosillas, vamos a repararlas ahora que podemos. Porque todo lo que nos estás comentando viene también a través del el pertenecer a eBuilding, que es la marca, la empresa que respalda toda esta tecnología en el caso, y que desde Málaga se difunde Andalucía en tu persona. Efectivamente, este proyecto pues nace en el 2010 y nace en Madrid, y bueno, pues yo por aquella época empiezo a acercarme a estas tecnologías y bueno, conozco al que hoy es mi compañero, Sergio Melgosa, que lleva la zona norte, y bueno, poco a poco nos vamos conociendo. Yo empiezo una primera marca que mantengo, que se llama Intermal. Bueno, buscamos humedades en viviendas, vemos paneles solares fotovoltaicos, que también es muy interesante. En fin, hacemos distintas cosas y poco a poco pues vamos entablando colaboraciones, porque al final un poco en nuestra mente está la idea de que bueno, el futuro quizá parece que está un poco orientado a la especialización y a la colaboración. Y bueno, al final decimos, oye, ya que colaboramos, ya, pues, ¿por qué no extendemos un poco nuestra marca? Tenemos una sola marca y en fin, siempre un poco, entre varios es más fácil estar al día en estas tecnologías, es más fácil acceder a nuevas normativas, pronto cambiará la normativa del ensayo de blower door, de ventilador. En fin, siempre es un poco más llevadero que cuando está uno solo. Paco, estamos hablando y hemos hablado muchísimo en este programa de Málaga como un referente para muchísimas cuestiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la tecnología, el Parque Tecnológico de Andalucía, con el I+D, la investigación, y efectivamente toda aquella persona que ha pasado por este programa pues ha marcado la diferencia a nivel andaluz, pero también adentrándose a nivel nacional, que Málaga se convierte en un referente en determinadas cuestiones, y estamos hablando de una tecnología relativamente nueva, pero que tenemos en la ciudad. Efectivamente. Además, es una tecnología en la que, bueno, pues muchas veces muchos profesionales, sobre todo cuando estamos tan especializados como es mi caso, acabamos investigando un poco por afán de conocer y de saber más, y de hecho yo colaboro con la Universidad de Málaga, hemos hecho varios proyectos fin de carrera, hemos expuesto trabajos en conferencias a nivel nacional y también en el ensayo blower door pues
te lleva un esfuerzo extra, porque claro, son cosas que no se conocen y tienes que ir un poco dándola a conocer, pero sí que es verdad que bueno, vamos probando cosas nuevas, por ejemplo, como es el caso que comentábamos de la medicina y del deporte, que un poco es ese afán de ese un poquito friki, ¿no? Digamos, de estas tecnologías, y nos gusta ir investigando, ir encontrando cosas nuevas, y bueno, pues por suerte, en mi caso, soy muy activo en ese aspecto, y tengo intención, pues, de publicar siempre lo que pueda, dar a conocer y aprender muchísimo. Claro, hay un aspecto que es la investigación, el desarrollo, pero hay otro aspecto asociado a la tecnología, y es la puesta en escena de esa tecnología. Quizás a lo mejor es lo que nos falte, es decir, que seamos un punto y un centro de creación, además de formación y de divulgación y de profesionales, que podamos tener cámaras construidas desde una central en Málaga o desde un operativo en Málaga que construya este tipo de cámaras o este tipo de tecnología, como esta o como otras, ¿no? Claro. La verdad es que Málaga tiene, muchas veces digo que Málaga tiene más actividad de lo que a lo mejor muchas veces nos llega. Sí que es verdad que una tecnología que ahora mismo lleva un camino un poco, digamos, un doble camino. Es una tecnología que hoy día está muy a la mano prácticamente de cualquier persona, porque hoy los fabricantes cada vez más pretenden, lógicamente, pues estar al alcance de todo el mundo, ¿no? Hay cámaras que se enchufan al móvil y, bueno, funcionan maravillosamente bien. Yo soy distribuidor de una marca de cámaras, y que de hecho fabrica esta cámara para los móviles, y bueno, yo cuando la vi me quedé, digo, bueno, qué maravilla, en un móvil, ¿no? Claro, sí que es verdad que a la hora de la profesionalización y de la especialización son cámaras que, bueno, quedan un poco fuera de lo que se necesita. No es como el que tiene una cámara para sus salidas, una cámara con el móvil, y el que hace fotografía, ¿no? Artística, Sí, ¿no? será la misma comparativa. Está el Claro. profesional de la fotografía con una cámara determinada, y después uno individualmente que de vez en cuando le puede salir un fotón con una cámara de móvil. Claro, claro, efectivamente. Entonces, bueno, digamos que por un lado está esa tendencia de que, gracias, por suerte, la termografía sea accesible a todo el mundo, y después, bueno, por otro lado, también los termógrafos, pues intentamos un poco profesionalizar para el sector, pues para aquellas cosas que requieren mayor especialización, que requieren mayor precisión, que requiere... entonces, hay muchas más cámaras de las que nos imaginamos, muchísimos profesionales tienen cámaras, pero bueno, es un uso pues particular para sus cosas. Oye, pues un electricista tiene su camarita más o menos potente, y bueno, pues ve los puntos calientes de un cuadro eléctrico, que es lo que quiere. Entonces, bueno, pues tampoco necesita unos conocimientos que yo imparto cursos, y muchos profesionales se acercan un poco queriendo sacar el mayor partido posible. Pero después hay cosas, a lo mejor, pues peritaciones, cosas que requieren de un estudio más profundo, porque las imágenes térmicas se analizan. O sea, no es solo como el que toma una foto. Después, Claro, es como una radiografía. efectivamente. Entonces después tienes que tratar la imagen, tienes que un poco someterla a un software de tratamiento en el que sacas el máximo de información que puedes, pero claro, eso ya son cosas más específicas. Pero sí que es verdad que muchas empresas muy potentes en Málaga tienen sus cámaras, la usan para mantenimiento, para fabricación de equipos electrónicos. Se usa bastante esta tecnología, quizá más de lo que la gente de a pie en muchos casos nos llega, ¿no? ¿Cuándo tiene su comienzo? Porque yo viéndola a lo mejor lo podría adhesionar a un aspecto militar, ¿no? Bueno, Quizás. se lleva investigando en termografía infrarroja desde 1800 y pico. O sea, a mí me hace gracia porque cuando lees historia de esta tecnología, en un momento dado te hablan de que consiguen medir la temperatura de una vaca a 400 metros. Bueno, en 1800 y pico, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que siempre esa potencia económica y de necesidad tecnológica que son los militares, pues tiran un poco del carro a mediados del siglo XX, y es un poco en los años 70 cuando ya hay marcas que ven el potencial industrial
y empiezan a fabricar equipos portátiles que cabían en una furgoneta. Claro. De ahí a esto que te enseñaba antes, pues va a una distancia, ¿no? Pero bueno, tiene un recorrido bastante largo y bueno, no sé si quizá por el coste económico que tenían los equipos hace 10 o 15 años, y antes por supuesto, o quizás un poco por la falta de conocimiento, pues no se conoce tanto como podría. Todavía mucha gente me sorprende, muchos profesionales no terminan de tener muy claro lo que es ni para qué sirve, pero bueno, poquito a poco eso... Porque es exactamente lo mismo o tiene parecido estas cámaras con aquellas que estamos acostumbrados de escuchar a través de las diferentes películas, cámaras de visión nocturna. Bien, hay varias preguntas con eso que me surgen muchísimo. Esa por un lado, y después qué profundidad alcanza la termografía, ¿no? Porque claro, ve uno las películas y bueno, no siempre se ciñen a la realidad. Cámaras de visión, estas cámaras como lo que hacen es ver el calor que emiten las cosas, eso que charlábamos antes, ¿no? Cuando estás cerca y notas el calor de esa persona, realmente el calor se irradia, hay una parte de calor que se irradia y lo que hacen estas cámaras es que lo reciben y lo transforman en una imagen. Entonces, claro, todo lo que por la noche tenga una temperatura distinta que el entorno, se ve. Entonces, se pueden utilizar para ver por la noche y en control de fauna se utilizan, de hecho, para ver por la noche, Guardia Civil, policía, tal, para ver cosas que no se ven bien por la noche. Y después, por otro lado, están las cámaras de visión nocturna propiamente dichas, que lo que hacen es un efecto como ojo de gato, es decir, aumentan la luz por reflexión y otros sistemas, y digamos que consiguen sacar más luz de la que el entorno tiene. Pasa igual que la profundidad, ¿no? que te comentaba, en las películas vemos que coge el espía la cámara térmica y ve por detrás de tal, no, como vemos el calor que emiten las cosas, vemos qué pasa en la superficie. Otra cosa es que, como muchas veces nos pasa, pues hay un tubo detrás de la pared de agua y ese calor o ese frío acaba saliendo por conducción y acabas viéndolo. Pero no es porque la cámara vea por detrás, Que no traspasa. Efectivamente, el calor se transmite y llega a la superficie y lo vemos. Con lo cual, evidentemente, el cine en muchos aspectos va muy por encima, muy por delante de lo que es la realidad, aunque también la realidad asombra de vez en cuando. Sí, la verdad es que, aunque muchas veces es distinto de lo que la gente espera, también es verdad que se sorprenden, ¿no? Cuando hacemos algunas experiencias y, en fin, por ejemplo, en las aplicaciones médicas, la gente se sorprende muchísimo, ¿no? de lo que se puede ver y bueno, varía, pero sorprende. Pues vamos a sorprendernos, no yendo a publicidad, que es lo normal, pero sí porque cuando volvamos vamos a mostrarle cómo funciona y vamos a termografiarnos nosotros mismos, pero eso va a ser dentro de un ratito. Volviendo, que siempre lo hacemos, decíamos, y estamos hablando con Francisco Soto, que es termógrafo de nivel 2, seguramente alcanzará el 3, que es el máximo que hay, y hablábamos de la termografía, esa cuestión que les puede parecer muy lejana o algo del espacio o algo lejano en cuanto a tecnología se refiere, pero les estamos enseñando imágenes aplicadas a la construcción y ahora después también vamos a adentrarnos en la termografía aplicada a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la medicina deportiva. La cámara que nos está ofreciendo, en este caso Francisco, es aquella que recoge el calor que emiten los diferentes cuerpos. En este caso vamos a hacerlo con el mío, que está un poco resfriado y por eso también emite un calor especial. Y no es que yo les esté mintiendo, como esa nariz de Pinocho a la que hacíamos alusión antes, sino que evidentemente pues recoge todo lo que
térmicamente el cuerpo emite. En este caso, calor, aunque algunos dirían que yo estoy más muerto que vivo, porque nunca tengo calor, pero es mentira, y ahí lo pueden comprobar que emito calor como toda persona humana, y me han faltado años para decirle a la gente que emitía calor, y aquí tengo ya la prueba irrefutable que yo emito calor, porque algunos consideran que verdaderamente no estaba vivo. De hecho, se te nota el catarro porque tiene la nariz fría, también tiene las manos frías. Exactamente, pues eso nos lleva, además de ver cómo es la aplicación en general y una demostración de la cámara, lo que estábamos hablando. Hablábamos de las cuestiones militares, la última de la conversación. Evidentemente hablábamos de esas edificaciones y de esos certificados energéticos que se realizan a través de la termografía, pero también hemos dado pinceladas de la termografía aplicada. Bueno, hablabas de incluso para animales, para la captación del calor de los animales en zonas de bosque. Y efectivamente, como hemos comentado, bueno, esta cámara, por ejemplo, tiene la capacidad de darte dos colores distintos en 0,05 grados, que es por eso por lo que la imagen parece una imagen de una fotografía, porque tiene muchos píxeles, tiene mucha resolución esta cámara en concreto, y además es capaz de dar dos colores distintos en 0,05 claro, grados. crea como una especie de volumen, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, podemos ver alteraciones muy pequeñas en la piel, pero es lo que decíamos, al final uno lo puede aplicar en aquello en lo que el calor o la ausencia de calor signifique algo. Por ejemplo, pues vigilancia de bosque, control animal, en los vertederos, lo que ellos llaman lixiviados, que es, digamos, ese liquidillo que es contaminante. Las aplicaciones, ya digo, son casi más aquello para lo que tú seas capaz de usarlo que algo concreto para lo que la cámara esté hecho. La cámara es una cámara térmica y es el termógrafo el que es capaz de extraer más o menos información de esa cámara, y bueno, pues el control animal por la noche, la verdad es que se hace Claro, Paco, estupendo. porque hay un aspecto importante y que me gusta recalcar, como tú bien comentabas anteriormente, tú eres el que realiza la imagen y analiza la imagen desde un punto de vista técnico de la cámara y de las circunstancias. Después tendrá que venir un facultativo, que como una radiografía, el radiógrafo, el técnico en rayos, o el técnico le dará y le dirá, yo creo que es esto, y podrá saber incluso mucho, pero después un facultativo tendrá que decir, pues esto indica este aspecto, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, ahora mismo pues está empezando a funcionar bastante bien la termografía aérea en drones, que está ahora pues muy en boga, y hay cámaras no para drones, cámaras que eran pequeñas y bueno, al final pues, oye, pues pesa poco, es pequeña, pues la puede llevar un dron, fantástico. Y por ejemplo, para el tema de estrés hídrico, pues yo sinceramente no sé cómo se mide el estrés hídrico, pero sí sé cómo se toman las imágenes, sé qué es bueno o malo para esa toma de imágenes, sé qué momento es mejor o peor según lo que busquemos en esas imágenes, y claro, ya pues será el agricultor, el ingeniero agrónomo o quien corresponda, quien con esos datos que yo le dé, oye, aquí hay más calor, aquí hay menos, aquí hay frío, esto puede ser humedad, esto puede ser, quien monte un poco el puzzle y pueda esa información transformarla en una aplicación técnica para todos los casos. Claro, porque la cuestión es que en determinadas circunstancias, en determinadas patologías, enfermedades, se verifica que hay unos determinados cambios en el cuerpo que atestiguan la posibilidad de, con estas imágenes, realizar toda esa investigación, ¿no? Efectivamente, ahí estamos viendo aplicaciones para patologías que, bueno, estamos llevando a cabo siempre de la mano de facultativos, siempre de un facultativo que dice, oye, pues esta prueba que bueno, no supone ningún tipo de molestia, ningún tipo de emisión peligrosa para el paciente,
nos va a dar una primera, fíjate, eso es un problema cervical, que, bueno, quizá con otros métodos sea más difícil distinguir, y aquí a ojos de cualquiera se ve que hay algo que no es homogéneo, ¿no? Entonces, como te decía, al final estas aplicaciones, siempre de la mano de facultativos que dicen, oye, pues esta prueba es muy interesante, no emite nada y nos va orientando a ver por dónde seguimos buscando, ¿no? Personas pues que nos llegan que los mandan pues sus traumatólogos, o les recomiendan que se hagan esta prueba y nos encuentran a nosotros, y llegan a lo mejor con dolores musculares y empezamos a encontrar problemas vasculares, empezamos a encontrar insuficiencia venosa, varices, empezamos a encontrar pues cosas que claro, no se sospechaban. Esas acumulaciones de sangre o que forman placas que no se ven a simple vista y que hay que hacer una prueba determinada para catalogarla, con un simple paso y una simple foto, claro, ya la tenemos. Tiene unos primeros indicios, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, la termografía no es muy específica, porque claro, puede haber calor o puede haber frío por muchas causas, ¿no? Es muy difícil distinguir patologías simplemente porque haya calor o porque haya frío. Algunas sí están documentadas y, bueno, dan un primer indicio bastante interesante, pero bueno, al final esa es la misión del facultativo, ¿no? Entender que ahí hay calor, hay frío, debería estar o no, y qué puede significar, y bueno, pues pedir otra prueba o no pedirla, o hacer un examen físico, y bueno, a partir de ahí la verdad es que proporciona datos muy interesantes. Comentabas tú anteriormente, y es un aspecto que veo todos los avances técnicos son favorables, pero un avance en cuanto a la fibromialgia, todo aquello que pueda aportar luz sobre esta enfermedad, ya catalogada como tal, hasta hace bien poco no era así, pues verdaderamente es plausible, ¿no? Sí, la fibromialgia es un caso muy peculiar porque, claro, es una enfermedad que se ha convertido en enfermedad a través de la epidemiología, es decir, han ido ocurriendo casos, se han ido relacionando y se ha dicho, oye, pues hay una sintomatología, hay unos síntomas que se repiten en un montón de personas con unas características y tal. Pero claro, documentar eso de una forma objetiva y de una forma fiable es muy difícil. Yo no soy médico y claro, tampoco puedo yo defender que eso se consiga con termografía, pero ya hay países y hay patrones térmicos, hay formas que adaptan al calor en el cuerpo que son datos que te dirigen muy claramente a la fibromialgia. Yo recibo personas que con sospechas y tal, y se documentan muy bien porque ves esos patrones y dices, mira, si no lo ves, no sé qué puede ser, porque es que es exactamente igual. Las imágenes que veíamos antes, de esas primeras imágenes, son patrones térmicos de personas sanas que son repetitivos, es decir, que todas las personas que no tienen ese problema tienen patrones similares, y cuando ese patrón varía, sabes que hay una patología. Y en Portugal y en Brasil son muy activos con este tema y tienen mucha documentación de patrones claramente significativos sobre la presencia de fibromialgia, y de hecho así lo documento yo en mis informes cuando veo esos patrones, manos frías, esta zona del dorso caliente, patrones térmicos en la espalda muy claros y muy distinguibles, los pies fríos, todo eso. De hecho hay personas que tengo el gusto, entre comillas, de decir que se emocionan porque es la primera vez que alguien les da pruebas de que su dolor existe y es real. Y la verdad es que es muy reconfortante, ¿no? Cuando ves que alguien viene con ese problema, no sabe qué le pasa y dice, mire usted, su médico se lo confirmará, le hará más estudios o no, pero tiene usted patrones muy claros de fibromialgia que están en una imagen JPG que lo puede reproducir cualquier médico en su ordenador. Y después también es importante el tema de que no es una tecnología invasiva, no aplica ningún aspecto al cuerpo, con lo cual el cuerpo no recibe ninguna radiación, ningún tipo de problema a ese respecto, con lo cual es como todo miel sobre hojuelas, ¿no? Efectivamente. La única molestia que tiene el paciente
es que, bueno, pues la zona que vamos a ver del cuerpo pues tiene que estar sin ropa, porque hemos dicho que vemos lo que pasa en la superficie. 10 minutitos, que es un poco los protocolos internacionales que hay sobre, digamos, garantías de que el análisis termográfico se está haciendo correctamente. Pero que muchas veces en personas que son a lo mejor un poco más pudorosas, como yo lo que veo es el calor, pues lo que hago es que apago la luz. Y quieras que no, pues ya la persona está un poco más tranquila y yo al final veo lo que necesito ver porque veo el calor. Apago la luz y veo lo mismo que vería con la luz, bueno, no, haya luz o no haya luz, yo veo lo mismo porque veo calor. Entonces se pueden tomar, yo siempre me paso, tomo muchas más de las que necesito por aquello decir, me quedaré, voy a tomar una de cerca, váyase que... Y nada, absolutamente inocuo. Y hablabas también de la relación que existe en el cáncer de mama, en Efectivamente. llegar a vislumbrar las posibilidades del cáncer de mama sin tener que ejercer esa tecnología invasiva. Por Claro, otro lado, ¿no? si yo no me equivoco, la mamografía pues emite rayos X, creo, y bueno, pues no te puedes someter a una mamografía cada 2×3. En Estados Unidos ahora mismo hay muchísimos médicos y muchísimas asociaciones que recomiendan y trabajan con termografía porque es una forma de tener un primer indicio, ¿no? De hacer un seguimiento no invasivo, bueno, como decía antes, quizá aventurarse a diagnosticar solo con termografía pues sea un poco, ¿no?, más allá de lo que realmente la tecnología puede hacer. Pero sí que es verdad que ya hay patrones identificados que te invitan a una siguiente prueba, o la ausencia de esos patrones pues ya te dan pie a decir, bueno, pues vamos a esperar un poquito antes de someterte a radiación. En fin, te permite tener una herramienta más muy inocua y muy cómoda, según creo, es algo doloroso, ¿no?, cuando presionan la mama con este sistema de mamografía y tal, y que bueno, pues facilita mucho el trabajo de cualquier médico. Y en la cuestión deportiva también se está aplicando, hablábamos anteriormente, el Atlético de Madrid que aplicaba la tecnología, al Málaga, a nuestro Málaga se le está ofreciendo también esa tecnología y ahí estamos también, pero también se advierten que en determinadas lesiones o a la lesión hay determinados elementos que hacen prever una posible lesión. Efectivamente, como vemos diferencias de temperatura tan pequeñas, un músculo sobrecargado, que quizás pues, se ha forzado más de la cuenta por un mal movimiento, por cualquier cosa o por un exceso de entrenamiento, ese músculo, al estar más castigado, tiene un riego sanguíneo y por lo tanto una temperatura distinta de su simétrico. Y esto se utiliza para prevenir esas lesiones porque bueno, el jugador que recibe una patada, pues la recibió y eso... Claro, la sobrecarga... esa no la ves venir. Pero el hecho de entrenar y antes de empezar la sesión siguiente, o incluso al terminar la sesión, ver el estado muscular de ese deportista y ver que tiene una diferencia entre sus simétricos, que además está documentado científicamente, que puede suponer una lesión, pues bueno, es al final una forma de prevenir que ese jugador, al menos por un exceso de entrenamiento, pues se te lesione, que cuesta un dinerillo un jugador lesionado. Paco, y habría ya una cuestión determinante y es principalmente saber, es una tecnología cara, difícil de aplicación y después la formación con respecto a esta tecnología es dura, complicada o por el contrario, tanto la tecnología como la formación podrían estar, por ejemplo, en centros asistenciales, hospitales, centros deportivos, educativos, con una facilidad determinada. Bueno, es una tecnología pues, que requiere una inversión siempre acorde a la precisión que busquen, ¿no? Ese electricista que comentábamos antes, que lo que quiere es ver un punto caliente o frío para ya diagnosticar el posible problema de la instalación, pues bueno, no necesita, ¿no?, grandes complicaciones, equipos muy caros. Ya hoy día la tecnología está bastante al alcance de cualquiera, ¿no?, de esas camaritas que se pueden usar en un móvil,
bueno, hasta cámaras científicas que con unos precios inalcanzables, ¿no? Entonces, bueno, todo está un poco acorde a qué precisión necesitas y a qué uso le vas a dar, porque de acuerdo a ese uso necesitarás más o menos precisión. Estamos hablando de precios bueno, casi que lo que quieras, desde unos 200, 600 euros hasta 20.000, 30.000, pero claro, eso son cámaras muy, muy, muy precisas, ¿no? Y después, a nivel de formación, en mi caso yo soy socio y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Termografía Infrarroja, y recomendamos siempre formación, sobre todo porque el comportamiento de la imagen térmica es distinto al de la imagen que estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Quizá no se hayan fijado las personas que nos ven, pero el cristal es opaco al infrarrojo. Cuando te enfocaba yo la cara se ve oscuro. ¿Por qué? Porque el cristal es opaco, ¿no? Entonces, hay comportamientos distintos y formas de comportarse el infrarrojo que difieren del espectro visible, ¿no? de lo que podemos ver. Pero no es complicado, es decir, no hay que ser ingeniero, no hay que tener ningún tipo de titulación para acercarse a esta formación que te comentaba. Impartimos cursos básicos para gente pues, que son técnicos y se quieren aproximar a esta tecnología, pero después están estos cursos del nivel 1, nivel 2, nivel 3, que, bueno, al ser una digamos, certificación reconocida internacionalmente, pues, hombre, son bastante más exigentes. Pero, bueno, alcanzables por cualquier persona que tenga unos conocimientos de física muy básica, ¿no? Calor, frío, transmisión del calor. Sí, son cursos muy serios también, hay que decirlo, aunque siempre están dirigidos por entidades privadas, pero esas entidades tienen que cumplir sus normativas ISO y tal. Pero es muy, muy recomendable porque al final esa posibilidad de uso y de aprovechamiento de la imagen, porque una cosa es lo que ves con la cámara, como con cualquier cámara, y otra cosa es lo que después, cuando te lo llevas al ordenador y abres con el programa, con el software adecuado, la información que puedes obtener es muchísimo más, ¿no? Digo un poco siempre a modo de referencia, por explicarlo de algún modo, que el 80% de la información que tiene una imagen térmica está en el análisis que se hace de ella, ¿no? Sobre todo casos que a veces son muy leves, como los que te comentaba antes de los casos de tráfico, ¿no? Esas lesiones leves cervicales que a día de hoy se pide que se documenten de una forma objetiva, es decir, de una forma que el juez y tal vea que tiene una base científica, ¿no? Y que es reproducible y que tal. Eso requiere pues, de un análisis, de una formación, de una comparación con patrones estándar, en fin, sí que requiere de un acercamiento un poquito más especializado, sobre todo por eso, por entender la tecnología, por entender la cámara, por entender cómo se comporta el frío y el calor y cómo se ve en la imagen. Pero a nivel técnico, si tienes claro para lo que lo quieres usar, yo imparto cursos a técnicos de todo tipo, a licenciados de todo tipo y al final siempre va orientado a ese uso al que le quieres dar. Eso era otra cuestión, porque estábamos hablando que precisamente Málaga es un foco a nivel de Andalucía. En tu caso eres o el único de los pocos con esa titulación en Málaga. Y evidentemente habrá gente que se esté preguntando, ¿dónde me puedo dirigir? ¿Me interesa mucho esta tecnología? ¿O veo un proyecto de futuro, un foco laboral, puesto que puede asociarse a determinado, me gusta el deporte, o soy fisioterapeuta, por ejemplo, ¿no? Sí, a día de hoy cada vez hay más empresas, más gente especializada. Quizá, bueno, pues en Andalucía estamos en una fase un poquito más inicial, a lo mejor que en otras ciudades más grandes, en las que hay un movimiento tecnológico pues más denso, pero bueno, sí que es verdad que no faltan empresas, como en mi caso de Building, que hacemos formación de todo tipo, especializada, impartimos el nivel 1, impartimos cursos pues, básicos para una utilización para la aplicación que tú necesites. Pero bueno, cada vez es más fácil encontrar empresas por internet que distribuyen cámaras, que hacen formación,
Pero sí que es cierto que la formación, digamos, certificada dentro de estos niveles, lo impartimos en empresas que, lógicamente, pues estamos acreditadas para ello, ¿no? También hay movimientos a nivel de fisioterapia que, bueno, están lógicamente pues muy centrados en su sector, aunque de momento, al menos según yo voy conociendo, todavía el tema este de nivel 1 y tal no lo están usando. También es cierto que a ellos les pasa un poco como ese ejemplo que ponía yo del electricista, ¿no? Que un fisioterapeuta lo que hace es que te ve, te mira con la cámara y tiene ya una orientación un poquito más concreta de qué quiere, qué tipo de tratamiento va a darte y en qué zonas, ¿no? Pero, en fin, a nivel de formación, de preguntar, también está la Asociación Española de Termografía Infrarroja, en la que atendemos encantados cualquier consulta que nos hagan, en la web www.aetir.com. Y también, bueno, quizá este sector, como no somos demasiados y tenemos tanto afán porque se conozca esta tecnología, la verdad es que muchas veces pues charlamos con gente interesada y les orientamos encantados, ¿no? Tengo ya amigos que están trabajando con drones, que bueno, empezaron como miembros de la asociación y ya muchas veces pues nos llamamos, oye, mira, me ha salido esto, ¿cómo puedo hacerlo? Pues mira, oye, hazlo de esta manera, hazlo de aquella, en fin. Siempre tratamos un poco de lo que te decía antes, ¿no? La colaboración, porque al final todos aquellos que vemos el interés de esta tecnología, pues queremos que se use cuanto más mejor. El drone ya sería, parecería un aspecto de futuro, pero ya es realidad la incorporación al drone de esta tecnología. ¿Cuál es el futuro de esta tecnología? ¿Hacia dónde va a llegar en el futuro o dentro de poco? Pues la tendencia está siendo cada vez más calidad de imagen. Es un poco, la verdad es que es un camino un poco similar al que están llevando las cámaras normales, ¿no? Ya un móvil cualquiera tiene 10 megapíxeles, ¿no? Eso hace unos años ya con 3 iba uno sobrado. Y ya, bueno, de hecho muchas veces ves los anuncios de smartphone y te hablan del 90% del anuncio, te están hablando de lo buena que es su cámara y su software de imagen. Y aquí pasa un poco algo similar, porque a nivel científico, para uso científico, estamos hablando de otra liga, digamos, ¿no? De otro tema absolutamente distinto, ¿no? Cámaras muchísimo más evolucionadas, esas cámaras que a lo mejor quizá algún espectador haya visto en la Fórmula 1, ¿no? Esas son cámaras que trabajan con una resolución altísima y una renovación de imágenes altísima, ¿no? Esta cámara funciona con una renovación en pantalla parecida a la de un televisor antiguo, ¿no? 50 Hz, 30 Hz, 30 imágenes por segundo, ¿no? Pero cada vez más precisamente eso es lo que se está generando en las cámaras. En primer lugar también unos precios y una variedad muchísimo más extensa para que cualquiera que la necesite tenga acceso a ella. Y después, bueno, pues muchísima más precisión, muchísima más calidad de imagen y es un poco lo que se está consiguiendo. Pues aunque ya prácticamente hemos terminado, no quiero dejar de informar que precisamente uno de los edificios que ojalá se vea revestido por esa tecnología antes de su puesta en escena no deja de ser ese auditorio de la música que tanto proclamamos y tanto anunciamos en este programa, que realiza un ciclo de charlas, coloquios, en ámbito cultural del Corte Inglés desde el 24 de septiembre al 26 de diciembre. Concretamente el 5 de noviembre a las 19:30 tendrá lugar la relacionada con el jazz, en torno al auditorio y al jazz que se puede vislumbrar y se puede dar en ese auditorio. Los participantes, Javier Domínguez, abogado, periodista y crítico musical, buen amigo. José Carra, compositor y músico de jazz, y María Fernández, coordinadora del Centro de Arte y Música Moderna de Málaga, además de presidenta de la Asociación de Jazz de Andalucía. No se lo pierdan, 5 de noviembre, 19:30, ámbito cultural del Corte Inglés en torno a ese auditorio y al jazz en este caso. Auditorio que seguramente será fotografiado con esa tecnología termográfica y nosotros, nuestra fotografía es la de agradecimiento a don Francisco, a
a Paco Soto por estar hoy con nosotros y explicarnos y ver cómo funciona esta nueva tecnología a la que ya conocemos. Pues muchísimas gracias a ti también, Paco, encantado, siempre que queráis, estamos a vuestra disposición para tratar cualquier tema para las que podamos ser de ayuda. Estaremos atentos para toda aquella investigación y nosotros estaremos atentos a los viernes, al objetivo, a Málaga y a todo aquello que tenga que ver con esta ciudad. Así pues, hasta el próximo viernes.